Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema que sería subconsultas, ¿vale? Como su nombre lo indica, eh, yo voy a realizar una consulta y esa consulta me va a servir a lo mejor para obtener un valor que me permita realizar otra consulta. ¿Vale? Son consultas dentro de las consultas. A grosso modo, ¿no? Suena fácil. Pero bueno, hay algunas personas que les cuesta un poquito de trabajo, digamos, entenderlo de manera conceptual. De ahí que veamos el siguiente ejemplo para que quede más claro a qué se refiere una subconsulta. Si nosotros, nuevamente, retomando nuestra base de datos empresa, consultamos el contenido, sale de nuestra tabla empleados, nos daremos cuenta que cada empleado gana una cierta cantidad de dinero. ¿Vale? Tiene una cierta cantidad de hijos, tiene ciertas comisiones y así, por el estilo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer cuál es el nombre del empleado que gana más dinero y cuál es el nombre del empleado que gana menos dinero dentro de la empresa, pues podríamos obtener el dato de manera rápida, a lo mejor, ordenando este listado, ¿no? Por ejemplo, agregamos el atributo del nombre del empleado, el del salario, de la tabla de empleados y agregamos el operador order by y decimos sala, ¿vale? Por defecto sabemos que nos los va a mostrar de forma ascendente, ¿vale? ¿Vale? De esa manera rápidamente yo puedo ver que Sancho es la persona que gana menos al mostrarse aquí en la tablita que gana 600 pesos, ¿no? Vamos a ponerle. Mientras que Marcos gana 2.800, ¿vale? Pero ¿qué tal o qué pasa si yo tengo un listado de 1.000 empleados o de 2.000 o de 10.000? Pues evidentemente este dato ya no va a ser tan claro consultándolo de esta manera, ¿no? En base a los ejercicios que hicimos cuando vimos algunas funciones principales del lenguaje, encontramos que tenemos por ahí un par de funciones, ¿no? Max y min. Quizás esa sea la respuesta correcta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, max salad, ¿no? Quitar el order by porque no nos vamos a tener un resultado, acuérdense. Y ahí nos muestra los 2.800. Efectivamente, ¿no? 2.800 es el salario máximo que corresponde a Marcos. Y el mínimo tendría que ser 600. Vamos a entonces poner aquí. Y nuevamente corroboramos que 600 es sin duda alguna el salario mínimo. ¿Qué pasa si ahora yo quiero saber cuál es el empleado? El nombre del empleado, es decir, no me interesa saber 2.800 o 600, sino el nombre de los empleados que ganan esa cantidad de dinero. Pareciera que si yo agrego, por ejemplo, aquí select, nombre de empleado, y el siguiente atributo es maxalar, ahí pareciera, ¿no? Que César es la persona que gana 2.800. ¿Qué pasa si ahora busco la persona que gana el mínimo? Resulta que César también dice que 600 pesos está ganando. Entonces aquí ya no hay congruencia, ¿no? O gana 2.800 o gana 600. Y si nosotros buscamos en el listado, vamos a ubicar a César. Vamos a ver, César está aquí. ¿Sale? César dice que gana 1.800. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al dato que dice 2.800? ¿Al dato que dice que gana 600? ¿O en el listado donde dice que gana 1.800? Bueno, el problema está o radica en que si ustedes recuerdan, yo les dije que las funciones regresan un solo valor. Por lo tanto, discrimina todo lo que tenga por acá
y lo que hace es basarse o, sí, basarse en esta función y da prioridad al valor que arroja aquí sin importar lo que obtenga por acá, ¿sale? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros no podemos realizar o digamos tomar este dato de aquí como el verdadero, como el cierto. Si bien si coinciden estos datos con los reales, evidentemente César no. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues nos podemos apoyar en una subconsulta, ¿no? ¿Qué nos interesa qué datos nos interesa obtener al final? Bueno, pues lo que nosotros necesitamos es el nombre del empleado, como ya está aquí arribita. Nos interesa el salario, ¿vale? De la tabla de empleados, pero necesitamos poner una condición. ¿Y la condición cuál es? La condición es que el salario, ¿vale? Donde el salario sea igual a, ¿vale? Vamos a poner aquí, cuando el número de empleados sea igual a otra cosa. Y esa otra cosa que es una consulta, otra consulta. Y observemos, si yo estoy diciendo que aquí el número de empleados tiene que ser igual a algo, entonces aquí tengo que poner en la tabla resultado que está dentro de este select número de empleado, ¿no? Para que corresponda al dato. No puedo comparar número de empleado, perdón, no puedo comparar el número de empleado aquí y el número de hijos, por ejemplo, acá, ¿no? O no puedo comparar aquí las comisiones y por acá la fecha de nacimiento. Tiene que ser datos que puedan compararse, ¿no? En este caso, el número de empleado. Muy bien. Yo le digo que me arroje el número de empleados, donde vamos entonces a realizar nuestra consulta. Hay que tener en cuenta qué datos son los que necesito que me arroje esta búsqueda, ¿no? Y recordemos cuáles son. El nombre del empleado y el salario que gana. Entonces decimos mail y sala de empleados. Hasta ahí todo está bien. Si nomás tuviéramos esto, pues nos arrojaría el nombre de todos los empleados, perdón, y su salario. Pero yo quiero en específico uno. Y es aquel que gana el salario más alto. Entonces tengo que poner una condición, ¿no? Evidentemente, no, la función max no lo puedo utilizar dentro del where porque no aplica para los condicionantes, sino más bien para los atributos. ¿Qué necesitan hacer entonces? Hay que recordar que la función max nos regresa un número, ¿sale? Un solo valor. Entonces, ese valor lo puedo comparar contra un atributo, ¿no? Que en este caso el atributo es salar. Entonces, si yo digo, devuelve todo el listado de empleados y su salario, donde salar es igual a, entonces aquí ya puedo hacer una subconsulta y le digo, select salar, perdón, max salar from empleado, ¿vale? Y ahora sí nos da como resultado Marcos, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente que era la persona que tenía el salario más alto dentro de la empresa. Ahora vamos a ver el mínimo. Y ahí tenemos a Sancho, que tiene el salario mínimo. Veamos el listado de salarios. Entonces vimos que Sancho efectivamente tiene 600 de salario y Marcos 2800 y corroboro lo que yo estoy diciendo acá. Nuevamente analicemos lo que estamos viendo en pantalla. Si ustedes se fijan, aquí dentro de estas llavecitas yo tengo una subconsulta, ¿vale? De aquí hasta acá tengo una subconsulta, ¿vale? ¿Qué es lo que arroja esa subconsulta? El salario máximo, es decir, lo que está arrojando es
2800. Todo esto de acá es 2800. Si yo observo mi consulta principal, me puedo dar cuenta que estoy haciendo una consulta convencional, ¿no? Normal, donde estoy solicitando el nombre del empleado, perdón, el salario, y le estoy diciendo que sea de la tabla empleados, y luego viene una condición, ¿no? Donde el salario sea igual a qué? A 2800 pesos. Lo mismo pasa en la parte inferior. Aquí está mi subconsulta. Vamos a ponerlo aquí, subconsulta. ¿Qué es lo que arroja esta subconsulta? Pues arroja un valor numérico, ¿sale? Ese valor numérico está dado por min, ¿sale? Min salar. ¿Cuál dijimos que era el salario mínimo? 600. Quiere decir que todo esto de acá vale 600. Si observamos nuevamente nuestra consulta externa o la principal, le estamos diciendo, devuélveme una tabla donde se muestra el nombre del empleado, su salario. Todos estos datos vienen de la tabla empleados, donde, y viene la condición, ¿no? Donde salario sea igual a ¿qué? A 600. ¿Ok? Así es como debemos de entender las subconsultas. Claro, aquí yo puedo agregar tantas subconsultas como yo necesite. Lo importante es saber, lo importante es saber en qué momento yo puedo utilizar las subconsultas. Porque a lo mejor alguien me diría, ¿y por qué en lugar del where salar igual, por qué no pongo where max salar? Porque las funciones max, min, abg, count, ¿vale? Solamente funcionan dentro de la parte de los atributos, ¿sale? La única manera en que yo pueda meter esas funciones en esta parte es a través de una subconsulta para que yo pueda complementar mis condiciones. Espero que haya quedado claro el ejemplo. Es todo por el momento. Gracias por su atención.